Agradecemos mucho al Señor sus bondades y sus providencias que Él ha tenido esta semana con nosotros y cómo mediante la aflicción y la adversidad nos recuerda y nos ayuda a pensar que nuestros ojos y nuestro corazón deben de estar posados únicamente en Él. En esta mañana, en esta clase, voy a tomar un tema que tiene que ver con la iglesia local. Y mis hermanos de remanente, tal vez algunos ya están viendo, este es el siguiente tema que con ustedes veríamos cuando estábamos teniendo las reuniones presenciales. Y bueno, ahora les pido por favor me acompañen a orar, a pedir al Señor que Él nos ayude, que bendiga nuestras vidas a través de esto. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu bondad, te damos muchas gracias por tu misericordia, tu paciencia para con nosotros en Cristo Jesús. Queremos suplicarte y rogarte, Señor, que nos ayudes, pues al hablar de tu palabra queremos hacerlo con una convicción, Señor, de ser fieles a ti y de buscar, Señor, comunicar fielmente tu verdad para que al escucharla, Señor, tu Espíritu trabaje en nuestros corazones, formando convicciones que transformen nuestro carácter a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, por favor. Ten misericordia del que habla, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, vayan a su Biblia a un versículo muy conocido que aparecía ahí, que es Romanos 12, 1 a 2. 1 y 2 de Romanos. Y de aquí, digamos que aquí es donde vamos a fundamentar la enseñanza del día de hoy. Romanos 12, 1 al 2, dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y voy a decir brevemente, estas palabras las dice el apóstol Pablo después de haber expuesto doctrinalmente cómo es que el Señor ha elaborado su plan redentor y cómo es que Él nos ha justificado en Cristo y cómo la salvación se extiende más allá de los gentiles. Y entonces ahora dice el apóstol Pablo, como normalmente estructura sus cartas, ahora él comienza a hablar de la implicación doctrinal que esto tiene en la vida del creyente. Y en este pasaje encontramos que el apóstol está diciendo, hermanos, no se conformen. Una palabra que puede ayudar a entender este texto es no se amolden. No se amolden a este siglo. Ahora, cuando dice a este siglo, no se refiere al tiempo meramente, sino se refiere a que, para explicarlo más claro, cuando se dice este siglo, es decir, sí en el tiempo, en esta época, en este tiempo, pero se refiere a los valores que gobiernan este siglo. En estudios anteriores, los hermanos de Remanente escucharon acerca de la naturaleza de la iglesia y del propósito de la iglesia, y decíamos que esta naturaleza tiene que ver con su unidad, que tiene que ver como sostén de la verdad, y tiene que ver con la santidad de aquellos que forman la iglesia. Después vimos que su propósito está estrechamente relacionado con esto, es decir, que la iglesia debe proclamar la verdad, debe mantenerse firme en la verdad, debe mantenerse firme en la santidad y debe mantenerse también y cultivar la unidad. Ahora, todos nosotros conocemos que el objetivo principal y único de la iglesia es glorificar a Dios. Sin embargo, la gloria de Dios o la glorificación a Dios no puede ocurrir sin santidad.
Y la santidad no puede venir sin la verdad. Yo creo que sí ha quedado claro eso. Gloria a Dios. No puede haber gloria a Dios si no hay santidad. Y no puede haber santidad si esa santidad es sin la verdad. Requiere la verdad. Dice el Evangelio de Juan, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De tal manera que para que exista santidad debe estar fundamentada, cimentada en la verdad. Fue por este propósito que el Señor estableció la iglesia, para que ésta glorifique a Dios por medio de evangelizar a los perdidos y santificar a los santos a través de la verdad. Posicionalmente, la iglesia es un pueblo santo y unido de Dios a quien se le ha confiado la verdad. Por consiguiente, Dios solo pide a la iglesia que lo sea de manera práctica. Estaría fuera de lugar, hermanos, que nosotros buscáramos redefinir la iglesia o que la iglesia tratara de redefinirse a sí misma con un deseo de que haya mayor influencia y aceptación en el mundo. ¿Ustedes han escuchado eso? Es decir, han escuchado la afirmación de que la iglesia debería de cambiar para que entonces sea más vanguardista, más actual, que deje de ser lo que era antes. Pero eso no es a lo que está llamado la iglesia. Y ahorita conforme avancemos nos daremos cuenta a qué me estoy refiriendo. La iglesia está llamada a ser lo que es y a vivir esa naturaleza en un mundo oscuro, hostil e impío. La iglesia debe de estar consciente de que el mundo le es hostil. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a los valores mundanos, a los valores de este tiempo. En términos prácticos, amados, la iglesia no debe ser influenciada o moldeada por la cultura, sino que, al contrario, debe ser una influencia santificadora sobre la cultura. Voy a repetir eso. La iglesia no debe ser influenciada ni moldeada por la cultura, sino que debe ser una influencia santificadora sobre la cultura. Palabras del pastor Jeffrey Johnson. En el preciso momento en el cual la iglesia procede a abordar la cultura es cuando la iglesia, es decir, cuando la iglesia empieza a decir, vamos a abordar la cultura, ahí nos vemos tentados entonces a querer adecuar lo que tiene la iglesia, lo que la iglesia cree, lo que la iglesia practica, para tratar de que la cultura nos acepte. Pero no debemos olvidar que la cultura del mundo está moldeada por sus valores. Y la cultura de la iglesia debe estar fundamentada en los valores de la palabra de Dios. Y es un hecho que estos no van a estar reconciliados nunca. Dice la palabra del Señor, cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, el mundo os aborrecerá porque a mí me ha aborrecido. Entonces nosotros no podemos esperar la aceptación del mundo y no debemos pretender que el mundo acepte los valores que la iglesia tiene fundamentados en la palabra de Dios como amigables. La cultura del mundo está moldeada por los valores, las cosas de la carne, por sus valores, mientras que la cultura de la iglesia está moldeada por las cosas del espíritu. Ahora, nosotros debemos de ser conscientes. Todo esto que estoy diciendo debemos pensar, bueno, hermanos, sí, la cultura tiene sus valores y la iglesia tiene sus valores
Y el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros no debemos amoldarnos a los valores del mundo, pero debemos reconocer que nosotros como cristianos vivimos en ambas esferas. Ahí están el reino de Dios y el reino de este mundo. Y hay un traslape de ciertas actividades culturales que los cristianos también disfrutan o comparten. El lenguaje, el alimento, el vestido, un largo etcétera. El problema está cuando la iglesia olvida que las principales influencias de la cultura son los valores mundanos. Es decir, nosotros compartimos de estas dos esferas, se traslapan algunas actividades, cosas, pero nosotros como creyentes, como parte de una iglesia, no debemos olvidar que la cultura está fundamentada sobre los valores del mundo. Por lo tanto, debemos discernir, tener cuidado cuando nosotros estamos adoptando un valor que no es un valor fundamentado en la palabra de Dios. Cuando la iglesia comienza a recibir la influencia por los valores del mundo y olvida la distinción entre santidad y mundanalidad, pronto olvidará su propósito. ¿Cuál? ¿La gloria de Dios? ¿Cómo? No habrá santidad en la verdad. Cuando la línea entre la iglesia santa y el mundo secular se vuelve borrosa, la iglesia se va a volver antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, y no cristocéntrica, como debe de ser, es decir, centrada en Cristo. Así que veremos en primer lugar que hay una minimización o se minimiza la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia debe ocupar un lugar importante y prioritario para la iglesia. Las iglesias con frecuencia comienzan a alejarse de Dios al comprometer su búsqueda de santidad en aras de ampliar su impacto y su influencia. Esto no quiere decir que la influencia en la cultura sea un mal objetivo. Hermano, ¿está mal que queramos influenciar en la cultura? No, no está mal. Pero ese objetivo no debe superar el objetivo principal, sino que debe subordinarse a él. ¿Por qué? Porque cuando el alcanzar hombres, y noten esto, hermanos, porque esto lo escuchamos con mucha frecuencia, cuando alcanzar hombres se vuelve más importante que glorificar a Cristo, entonces la búsqueda de la iglesia se va a enfocar más en el método que tenga mejores resultados para atraer personas a la iglesia. Y eso es un problema. Alguien me dirá, hermano, pero no es por eso que vino Cristo, para alcanzar a los perdidos. Por supuesto que sí, pero el propósito principal de que los perdidos sean redimidos y atraídos y salvados es la gloria de Cristo. Ahora quiero que vayan conmigo a un pasaje que cuando lo escuchamos nos hace experimentar de verdad, amados, si lo examinamos, una profunda humillación y una exaltación de nuestro gran Dios, como Él ha extendido a nosotros, y nosotros no somos dignos de salvación, no somos dignos de su favor, pero Él ha tenido bien el favorecernos. Entonces nosotros debemos de pensar que la gloria de Cristo es más importante. Quiero que vayan por favor conmigo a Corintios. Permítame, porque esta cita no la tengo anotada. Creo que es Segunda de Corintios, permítanme, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo número 14. Estamos con el asunto de minimizar la santidad. Estamos con el asunto de que
cuando nosotros tenemos por objetivo alcanzar a los hombres como más importante que la gloria de Cristo, entonces nosotros buscaremos métodos para que los hombres sean alcanzados, olvidando ese propósito principal que es la gloria de Cristo. Dice el capítulo 2 del versículo 14 de 2 Corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y esa parte de la lectura es difícil. ¿Y en los que se pierden? ¿Cómo es que podemos nosotros ser olor grato en los que se salvan y en los que se pierden? Porque el propósito principal es la gloria de Cristo. Y habrá quien se salvará y habrá quien no. Pero la gloria sigue perteneciendo y será de Cristo. Sigue diciendo el versículo 16: a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y por eso dice el apóstol: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso digo que reflexionar y meditar sobre este versículo nos causa humillación. Señor, tú quisiste salvarnos a nosotros, pero realmente los hombres no merecemos ser salvos. El problema es que los incrédulos, las personas que viven bajo los valores de este mundo, no están interesadas en someterse y adorar a un Dios santo. Dado que las personas carnales no se sienten atraídas a una iglesia llena de santos que adoran a un Dios santo. O sea, es como decir, es que yo quiero que el hombre natural, el hombre carnal, de hecho ustedes pueden ir también a 1 Corintios capítulo 2, para él son locura. O sea, es decir, el creyente, dice también el versículo 14, pero ahora es de 1 Corintios capítulo 2, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Deberíamos de convencernos de una vez por todas, amados hermanos, que nosotros, si somos santos, hijos de Dios, estamos en la iglesia local adorando a un Dios vivo y verdadero según la Escritura. Para aquellos que no son cristianos, nosotros somos un grupo de locos. Ellos dicen: ¿qué locura es esta? El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Él necesita nacer de nuevo. Él necesita ser despertado, ser resucitado. Por eso la iglesia no debe preocuparse por la valoración, la aceptación o la percepción que el mundo tiene de nosotros. Hablando de sus valores, hablando de su santidad, de su unidad. Hay una gran cantidad de iglesias que con el fin de alcanzar a la comunidad, el enfoque, la energía y todos los recursos empiezan a alejarse de lo que es la doctrina, es decir, lo que conduce a la santidad. Por cierto que me gusta esa nota, es: sana doctrina produce santidad. Sana doctrina que no produce santidad no es sana doctrina. Pero al renunciar a la doctrina, crean y mantienen actividades y programas los cuales conducen a la expansión, el éxito. Será entonces determinado no en pecadores que son sanamente convertidos, sino o en el grado de santidad de estos, sino sobre cuán efectiva es la iglesia para alcanzar a otros por el número, por la cantidad de personas.
Las iglesias empiezan a competir para ver quién puede adquirir el mayor número de la expansión. Esto, amados hermanos, ¿cuántas veces lo he escuchado? Será entonces determinado no en pecadores a ver cómo llenan el edificio. Y nosotros debemos desear que los pecadores conozcan a Cristo y que muchas personas escuchen el Evangelio, pero nuestro motivo es la gloria de Cristo. Y que si una persona cree en el Señor y decide congregarse en otra iglesia, lo importante es que sea un verdadero convertido y que siga al Señor Jesucristo y que se una a una iglesia local. No tiene que ser forzosamente a esta. Pecadores conozcan a Cristo y que muchas personas escuchen el Evangelio, pero nuestro motivo es la gloria de Cristo. Y que si una persona cree en el Señor y decide congregarse en otra iglesia, lo importante es que sea un verdadero convertido y que siga al Señor Jesucristo y que se una a una iglesia local. Pero no solo tratan de atraer personas por estos medios que son tangibles, que se pueden ver, físicos, sino también a veces pecadores conozcan a Cristo y que muchas personas escuchen el Evangelio, pero quieren crear gloria de Cristo. Y que si una persona cree en el Señor y decide congregarse en otra iglesia, lo importante es que cuando alguien dice de la predicación, hermano, si alguien me dice a mí de la predicación, porque alguna vez me lo dijeron, y alguien dice, hermano, la predicación me hizo sentir muy bien, internamente pido perdón a Dios. Yo aprendí esto de otro predicador y decía, es que si la iglesia se siente bien con tu sermón, hay algo que está mal con el sermón. Y decía, hermano, entonces la iglesia se debe sentir mal. No, es que el sermón tiene el propósito de comunicar la palabra de Dios fielmente y eso nos confronta inevitablemente por lo que somos nosotros. Porque aunque tengamos muchos años de cristiano o hemos avanzado en santidad, por mucho la palabra de Dios siempre traerá un contraste y nos mostrará, nos iluminará cuánto necesitamos más de la gracia de Dios en nuestra vida. Así que si alguien, es que me sentí tan bien con su sermón y algo no estuvo bien. Claro que el sermón debe consolarnos, pero no debe hacernos pensar que nosotros ya estamos listos en términos de estándares de santidad. Eso no. Pues de eso, también, además de lo físico, también y del ambiente, donde tratan de que se parezca más a un concierto, a algo que estimule los sentidos, luego pasan a cambiar el atuendo, y créanme que el tema del atuendo es de lo menor, no es tan importante, puede decirse que hasta medio ingenuo, pero es con la intención de que se sienta menos reverente y más informal. Y luego después el tema del cántico congregacional, ya no hay canto congregacional, ahora mejor que se parezca a un concierto, casi igual que los conciertos del mundo. Y eso es terrible, amados. Es terrible. Porque luego también pasan a cambiar en cómo la iglesia retrata a Cristo. El Señor Jesús ya no necesita ser representado como santo y con reverencia, sino como alguien que está a la moda y que es relevante. Al final, la intención que mueve estas cosas es para ganar una audiencia más amplia. La atmósfera, la adoración, el mensaje y la imagen de la iglesia necesitan ser aceptables, según ellos, no nosotros, y atractivas a la cultura. Y el versículo que leímos es: no se amolden a los valores de este siglo, no se amolden a la cultura. Ustedes recordarán lo que causa la presencia de Dios. Según la Escritura,
Si vamos a Isaías 6, donde encontramos el llamamiento de Isaías, lo que causó la presencia divina en Isaías es algo que sobrecoge, algo que atemoriza, algo que incluso hace pensar que estamos al borde de la muerte. ¿Y no es esto la reunión de la iglesia? Cuando nos reunimos públicamente en el servicio público, aunque ahora no lo podemos hacer por las condiciones en las que estamos, pero cuando nos reunimos, ¿no dice la palabra de Dios que Dios se hace presente entre nosotros? ¿Y no debería de eso causar un temor reverente en nosotros, pensando que estamos delante de un Dios que es 3 veces santo? Y si alguien me dice, hermano, pero es que, ¿cómo va a creer esa persona? Se va a asustar. Pues es mejor que lo haga. Es mejor que piense que Dios es terrible, es fuego consumidor ante la rebelión del pecador, sin olvidar anunciar que en Jesucristo hay perdón de pecados y que en Él podemos reconciliarnos con ese Dios glorioso, y que lo que tenemos que hacer es someternos a su señorío y abrazar su sacrificio expiatorio en la cruz. En segundo lugar, ya vimos minimizando la santidad. Ahora lo que también pasa es minimizar la impiedad del mundo. Es decir, que las cosas no son tan malas como parecen. Después de que la iglesia ha bajado el estándar de santidad dentro de la iglesia, el siguiente paso lógico es elevar el nivel de bondad de los que están afuera, para que entonces se logre hacer algo amigable, permítame decirlo así. Cuando ya no se distingue, cuando entra el pecador a la iglesia y dice, este es como mi mundo, pero ahora tengo los beneficios de la iglesia sin dejar de pecar. Cuando sea difícil distinguir entre la cultura de la iglesia y la cultura del mundo, la iglesia pronto percibirá a la humanidad como básicamente buena. Al rato comenzará, los hombres no son tan malos como parecen. Son malos, pero no tanto. Y entonces el gran problema de la sociedad no es el pecado, sino el hambre y otros problemas sociales. El mundo ya no necesita a Cristo o que Cristo sea un redentor que salve a la humanidad de su depravación, sino que Cristo sea el gran ejemplo que brinda alivio a los desfavorecidos, a los enfermos, a los hambrientos. Entonces la misión de la iglesia cambia de redimir a los pecadores a redimir la cultura. Las iglesias que ponen el nombre, al hombre por encima de Dios, al final predicarán un evangelio social y que está centrado en el hombre. Estas iglesias han abandonado la verdad autorizada de la palabra de Dios y han comprometido la santidad, por ejemplo, aceptando la homosexualidad como una forma de vida y no como pecado. Y han eliminado la doctrina de la depravación al exaltar la bondad humana. Y lo que mejor que pueden hacer estas iglesias es ayudarse a sí mismos, proporcionándole, o sea, a los pecadores, proporcionándoles alguna guía moral, algo de alimento. Terrible. Pero esa advertencia viene desde mucho antes. Esos problemas existen desde mucho antes. Permítame citar a Charles Spurgeon. Dijo esto: los hombres parecieran decir, no tiene caso proseguir el viejo estilo, trayendo a uno de por aquí y a otro de por allá, procedentes de la gran masa. Necesitamos una manera más rápida, es lo que dice Spurgeon, que dicen los hombres. Necesitamos una manera más rápida de hacer las cosas. Esperar hasta que la gente sea nacida de nuevo y se vuelva seguidora de Cristo es un largo proceso. Debemos abolir la separación entre los regenerados y los no regenerados. Vengan a la iglesia todos ustedes, convertidos e inconversos,
puesto que ustedes tienen buenos deseos y buenas resoluciones. Eso es suficiente, no se preocupen por algo más. Es cierto que no creen en el Evangelio, pero nosotros tampoco creemos. Terrible, ¿no? Ustedes creen en una cosa u otra, vengan, si no creen en nada no importa. Su duda honesta es mucho mejor que la fe. Pero, dice Spurgeon, dirás, ¿nadie habla así? Posiblemente no se usan las mismas palabras, dice Spurgeon, pero este es el significado real de la religión del presente día. Es la tendencia de los tiempos. Lo dijo en 1888, hermanos. Yo puedo justificar, dice Spurgeon, esta amplia afirmación que estoy haciendo basándome en la acción o en el lenguaje de ciertos ministros que están traicionando engañosamente nuestra religión santa bajo la pretensión de adaptarla a esta era progresiva. El nuevo plan es asimilar la iglesia al mundo y de esta manera incluir un área más extensa dentro de sus límites. Mediante actuaciones semidramáticas hacen que las casas de oración se asemejen a un teatro. Convierten sus servicios en exhibiciones musicales y sus sermones los transforman en discursos políticos o ensayos filosóficos. De hecho, son palabras de Spurgeon para que ustedes piensen lo que ha pasado con la iglesia. Dice, de hecho, convierten al templo en un teatro y a los ministros de Dios los convierten en actores cuyo oficio es divertir a los hombres. ¿Acaso no es cierto que el día del Señor se está volviendo cada vez más un día de recreación y de holgazanería? Y la casa del Señor es un templo lleno de ídolos chinos o un club político donde hay más entusiasmo por un partido que celo por Dios. ¡Ay de mí!, dice él. Los vallados están derribados, las paredes están niveladas y para muchos a partir de este momento no hay iglesia sino como una porción del mundo. Sin Dios, terrible. Ahora, la mundanalidad es el problema. ¿Cómo vamos con el tiempo, hermanos? Ayúdenme. $32. La mundanalidad es el problema. Es decir, no queremos que malinterpreten, quienes nos escuchan, no queremos que malinterpreten. El alcanzar a la comunidad, invitar a los no creyentes a la iglesia, las actividades sociales, los pantalones de mezclilla, las edificaciones modernas y un buen café no tienen nada de malo en sí mismos. Una iglesia no debe ser juzgada si tiene o no tiene campana, o el edificio es antiguo o es nuevo. Sí es bueno revisar algunas tradiciones que pueden tornarse anticuadas o innecesarias y realizar los cambios que ayuden a darle la bienvenida a los visitantes puede ser algo bueno. Ayudar a aquellos en necesidad también es algo digno y todas las iglesias deben evangelizar a los perdidos. Y nadie tiene problema con un buen café. Sin embargo, el problema es cuando las iglesias se preocupan más por el mercadeo, más por anunciarse, publicitarse, que vean que nosotros estamos modernos y que intentar con ello presentarnos como atractivos al pecador, ahí es donde nosotros erramos. Nosotros debemos enfocarnos en proclamar la palabra de Dios fielmente. Debemos ser fiel a la palabra y ser conscientes de que nosotros no podemos intercambiar los valores del mundo por los valores que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Y que estos siempre van a estar enemistados. Y que al hablar la verdad seguramente causará ofensa, molestia, incomodidad al pecador. Que no hemos escuchado que Jesús vino al mundo, pero la luz vino al mundo, dice el capítulo número 1 de Juan, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso permanece, es una verdad que no ha cambiado. Los hombres aman más las tinieblas. Dice John MacArthur, la mundanalidad es el pecado de permitir que los apetitos, ambiciones y conductas de uno
sean formadas de acuerdo a los valores terrenales. Por ello, cuando la iglesia de manera consciente y con ese propósito va en pos de las tendencias e influencias del mundo para buscar su aprobación del mundo, entonces la iglesia se vuelve mundana. Ahora, lo que el mundo necesita no es una iglesia mundana. Dice el pastor Jeffrey Johnson, la iglesia no necesita añadir una mezcla de refresco artificial a las aguas vivas para endulzar el atractivo. No tenemos que ponerle color ni adulterar nada. Los enfermos, los afligidos, los moribundos y aquellos que saben que están perdidos, están buscando un cristiano, que no están buscando un cristianismo ligero o un mensaje contextualizado para que encaje en la cultura en la que ellos viven. Estos enfermos, afligidos, moribundos, están buscando algo que en verdad pueda ayudarles a hacer algo con su culpa. El evangelio antiguo y sencillo todavía es relevante para aquellos que están pereciendo y se conecta con ellos vivificando el espíritu por el espíritu y ellos ponen su confianza en Jesús. Ahora, la santidad interior afecta la apariencia externa. Es decir, tampoco queremos decir que una persona puede vivir en santidad y que eso no se manifieste en su exterior. Por supuesto que se manifiesta en la vestimenta, en la manera de actuar, en cómo cantamos. Todo eso es el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Lo importante es que tengamos en cuenta que ni el legalismo ni el ascetismo son las respuestas a la mundanalidad. Ahora, permítame decir brevemente, porque seguramente usted entiende qué es legalismo y qué es ascetismo, pero en caso de que no, se lo digo de manera breve. El ascetismo, de manera breve, el ascetismo es creer que abstenerme de ciertas cosas me hace más santo. Y el legalismo es creer que si yo hago ciertas cosas, merezco la salvación. En el sentido más básico, podemos ampliar el significado y explicarlo, pero ahora no podemos. La santidad no se origina desde afuera, amados. La santidad comienza desde adentro y luego va hacia afuera. Las iglesias que tratan de establecer la santidad desde lo externo, mediante la imposición de estrictas regulaciones, lo único que producirán será miembros llenos de orgullo y de justicia propia. Las imposiciones de leyes externas nunca podrán cambiar el corazón. En cambio, la verdadera santidad proviene de lo alto a través del Espíritu Santo, aplicando la verdad de la palabra de Dios al corazón. Y esta es la razón por la cual las iglesias deben limpiar el interior del vaso antes de enfocarse en limpiar la parte de afuera del vaso. Cuando nos preocupamos más por cómo se ve, más por lo exterior que por el interior, tenemos un problema. Pero es cierto que si buscamos la santidad, comenzando con el interior, indudablemente va a afectar el exterior. Solo que no debemos preocuparnos más por las cosas de afuera, sino primero por las de adentro. Ahora, al ocuparnos de lo de adentro, seguramente va a afectar lo que está afuera. El creyente, entre menos preocupado esté por el mundo y más preocupado por Dios, se acercará más a la santidad y le preocupará menos los aspectos externos.
Cuando las mujeres cristianas desean agradar a Dios, ellas van a querer vestirse con pudor y modestia, pero comienza adentro, no afuera. En otras palabras, cuando la santidad se incrementa, la mundanalidad disminuye. Así que en ese sentido las apariencias sí importan. Por ejemplo, el apóstol Pedro afirma que la belleza de las mujeres piadosas no se trata de una belleza externa que consiste solamente en una vestimenta costosa, impresionante, sino que una belleza interna es la que es importante. Dice, un espíritu suave y apacible. Hermanas amadas, su espíritu es suave y apacible. Si es suave y apacible, usted es hermosa. Pablo incluso implica que la falta de modestia y la apariencia cuestionable puede distraer a otros de ver la belleza interior del corazón. Las mujeres cristianas, al decidir cómo vestirse, necesitan revisar sus motivos y preguntarse a quién están buscando complacer con su vestimenta. ¿A dónde van a dirigir la atención? Incluso yo tengo la convicción de que el lugar donde nos reunimos debe estar bien decorado, pero no tan decorado, porque entonces cuando llegue una persona va a pensar más en la decoración que en la gloria de Cristo. Ahora, tampoco estamos diciendo, hermanos amados o hermanas que me escuchan, de que nosotros no debemos ser descuidados en nuestra apariencia, de ninguna manera, simplemente que debe haber motivos que deben ser impulsados a buscar la santidad y agradar a nuestro Dios, y eso debe manifestarse en lo externo. Pregunta, ¿por qué una iglesia local desea ser conocida como una iglesia moderna? Pues esto es porque coloca el enfoque y la atención en las cosas equivocadas. La reputación que una iglesia debe desear es donde se destaque la verdad, la unidad y la santidad. Amados hermanos, miembros de la iglesia Monte Sión, lo que nosotros damos como reputación a la iglesia, nuestro anhelo debería ser que esta iglesia sea conocida por proclamar fielmente la verdad, porque hay unidad y porque hay santidad. Hermano, pero el edificio es como viejo y les falta esto. No tienen 3 pantallas y no tienen, eso no es importante. Eso es secundario. La iglesia debe buscar que su reputación tenga esas 3 características. Los motivos son muy importantes. Ahora, no significa que nosotros nos retraigamos y que no queramos influir en nadie y que acabemos con todo interés de la estética externa. Más bien debemos ponerlo en el lugar adecuado. Nada más tenemos que ponerlo en el lugar adecuado. Ese secundario ocupa el segundo, tercero, cuarto lugar. Porque sí, evidentemente, si está haciendo calor, hay que tener algo de aire acondicionado. Si es un lugar que le falta iluminación, pues tal vez hay que comprar algunos focos, algunas lámparas para que se pueda ver mejor. Pero, de nuevo, nuestros motivos deben de ser para el cristiano que crezca en santidad y para el incrédulo que se arrepienta y cree en Jesucristo. Esa debe ser, ¿y cómo? Proclamando fielmente la verdad y nosotros manifestando unidad entre nosotros para ser conocidos como discípulos de Cristo y además una vida de santidad individual y colectiva. Volviendo a nuestro texto, no os conforméis a este siglo. La iglesia debe tener presente que sus valores son distintos a los del mundo. Ahora, las iglesias pueden tener diferentes características porque están ubicadas en diferentes partes del mundo. Tendrán aspectos diferentes. Una iglesia grande, pues no necesariamente se va a ver que una iglesia que es rural, que
que es pequeña. Pero ninguna de las dos, ni la que tiene muchos miembros o muchos asistentes o un edificio grande, ni la que tiene un edificio pequeño y son pocos y están en área rural, ninguno de los dos debe buscar, déjenme buscar la palabra aquí, es promocionarse por medio de la apariencia externa. Cuando nosotros hemos de anunciar que va a haber predicación, va a haber enseñanza, lo que debemos promocionar es, se va a hablar la verdad de la palabra de Dios. Se va a hablar la palabra de Dios, se va a predicar, ese es el centro de nuestra, y debe ser el centro de nuestra promoción. Así que el verdadero problema está en el motivo detrás de lo que pretendemos comunicar o de comercializar o del mercadeo. ¿Por qué queremos llamar la atención de los sentidos físicos de las personas? ¿Eso está buscando honrar a Cristo? ¿Para tener una respuesta amplia? ¿Para tener la aprobación de las personas y decir, esta iglesia sí parece una iglesia moderna o aceptable? ¿A qué? A los valores mundanos. Ese sería el momento para humillar, doblar nuestras rodillas y humillar nuestro corazón. Si el mundo nos acepta sin ninguna resistencia, es probable que hayamos abandonado nuestros valores bíblicos. Y eso sería terrible. Construir puentes, alcanzar en amor a la comunidad es algo necesario. Pero la mejor forma de hacerlo, amados hermanos, y con esto estoy terminando, la mejor manera de hacerlo es presentar un evangelio claro, comunicado con amor, sinceridad y humildad. El método bíblico para traer a los pecadores a Cristo y a su iglesia no se encuentra en estrategias de mercadeo ni superficiales, sino mostrando la verdad, pureza y unidad. Aquellos que están fuera de la iglesia deben ver algo en la iglesia que no tienen en ninguna otra parte, que no se los da Hollywood ni nada. ¿Qué? Santidad que solo proviene del glorioso evangelio de Jesucristo. Liberación, perdón, redención. Esos son los valores y eso es lo que la iglesia debe ofrecer como la verdad basado en la palabra de Dios. Así que la verdad y la santidad son relevantes para todas las personas y trascienden todas las barreras culturales. Déjeme decirlo de otra manera. El hombre de manera universal está buscando remedio para su culpa. Los intelectuales y los que no lo son, los pobres y los ricos, los de lejos y los de cerca, los de todos los países están buscando remedio para su culpa. Y el único remedio es el evangelio de Jesucristo. Así que el evangelio puede conectarse con todo tipo de pecadores, porque es la única solución verdadera para una conciencia contaminada. Ahora, estas son buenas noticias para nosotros, ¿no? La iglesia no tiene que ser de una manera o de otra, de motociclistas o de no motociclistas, o de vaqueros o de hipsters, o no sé, vamos a hacer una iglesia de esto para que vengan ellos a nosotros. No tenemos que hacer nada de eso. Tenemos que ser una iglesia que proclame la verdad, que viva en unidad y que busque la santidad. Y si hacemos eso, vendrán personas de diferentes partes de la cultura. Vendrán pobres y ricos, intelectuales, educados y también ignorantes y no educados. Al final, todos ellos necesitan lo que el Señor nos dio a nosotros, redención por medio de Cristo. En resumen, conclusión, la iglesia no necesita envolver el evangelio con una envoltura secular para que entonces el pecador diga, sí me gusta la iglesia.
La iglesia no debe crear programas para hacer sentir bien, modificar el estilo de música o la vestimenta. Solo debe sostener la verdad. Debe sostener la verdad. Alcanzar la cultura es un buen objetivo, pero no puede convertirse en el objetivo principal. Sin duda alguna, la Biblia también dice que la iglesia es luz del mundo y tiene una influencia sobre el mundo. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, que nuestras buenas obras deben alumbrar a los hombres para que crean en el Señor. Filipenses dice que somos luminares en el mundo. El mundo está oscuro, es hostil, está bajo el pecado. Y los creyentes somos como luciérnagas, como focos que dan luz en medio de la oscuridad. Así que el objetivo de la iglesia, según las Escrituras, debe ser la búsqueda de un Dios santo. Entre más fuerte y más rápido la iglesia corra en pos de Dios por medio de su verdad, la iluminación espiritual brillará más en este mundo impío y secular. Así que cuando la iglesia es cristocéntrica y no se avergüenza de todo el consejo de Dios, entonces se convierte en luz verdadera del mundo. Repito nuestro texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por tu favor, tu misericordia, tu bondad, porque, Señor, nos has concedido, Señor, estar en la iglesia atraídos por tu palabra. Y confesamos, Señor, que tenemos una inclinación natural, una tentación personal por tratar de que los hombres vengan al conocimiento y descuidar, Señor, lo importante, tu gloria. Tu gloria, Señor, a través de proclamar tu verdad y que ésta a su vez produzca santidad en nosotros, que se manifieste la unidad de tu pueblo y para que mediante ello los pecadores te conozcan. Ayúdanos, Señor, porque diríamos lo que dice el apóstol, nosotros no somos suficientes en nosotros mismos. Necesitamos de tu abundante gracia, del poder de tu Espíritu, para proclamar fielmente tu palabra. Bendice a tu iglesia y bendice a las iglesias que están luchando por ser fieles a ti en medio de la hostilidad que el mundo nos representa, sin que ellos sepan que la iglesia, que Jesús, nuestro Señor, es su única esperanza de salvación. Ayúdanos, Padre. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amados, que el Señor les bendiga.